Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Richard Hammer. Él es activista político liberal y es además formado en ciencias económicas. Buenas tardes, Richard. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Le estaba saludando ahí. Gracias por la invitación y bueno, para comentar sobre lo que sucedió acá. Buenas tardes, Richard. Bienvenido a Contrapoder 3.0. No sé, sí. Bueno, fíjate Richard, que Perú ha estado ya varias semanas en el centro de la noticia a nivel mundial porque ha estado sucediendo algo bastante interesante, ¿no? En tan solo una semana ya han tenido 3 presidentes. Empezaron con Martín Vizcarra, que bueno, ya sí tenía algo de tiempo en sus funciones después de la destitución de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Después estuvo una semana Manuel Merino y ahorita está ejerciendo Francisco Sagasti, que se llama, ¿no? Es el último que han colocado en el cargo. Explícale un poco a esta audiencia, que no es de mayoría peruana, Richard, ¿qué fue lo que pasó desde el inicio? ¿Por qué viene la destitución de Vizcarra? ¿Por qué renuncia Merino? ¿Y quién es el que está ahorita en el poder? Hay varias razones. En realidad esta crisis no es de ahora. O sea, la crisis ya tiene más de un año. Desde que renunció PPK. Lo que sucede es que desde que el inicio de la campaña de PPK hubo una guerra o una pugna por el poder, ¿no? Lo que sucede es que el partido de la derecha, que en este caso era de Keiko Fujimori, el partido de la derecha tenía la mayoría del Congreso. Al tener la mayoría del Congreso, ellos querían promulgar leyes que estén a su favor. Tenía otra agenda muy diferente a la de Keiko. Entonces, en ese proceso hubo una pugna por el poder por parte de que era Fuerza Popular, que tenía la mayoría en el Congreso, y Pedro Pablo Kuczynski. En ese proceso es en el que ingresan en una lucha de poderes políticos. Lo que pasó que fueron destituyendo a Pedro Pablo Kuczynski y después de eso ingresa Vizcarra. Que Vizcarra iba a mantener cierta cordialidad o diplomacia entre los partidos, ¿no? Que iba a reducir esta lucha de poder. Pero no, él impulsó mucho más la confrontación entre los partidos, prácticamente entre el Ejecutivo, que tenía Fuerza Popular, y el Legislativo, que tenía Fuerza Popular, y el Ejecutivo, que era con Vizcarra. Entonces, Vizcarra no hizo una poderes, y al no hacer este consenso, existió esta etapa en la que Vizcarra elimina el Congreso, cerró el Congreso para que este Congreso no elija el Tribunal Constitucional. Esta es otra razón. El Congreso para designar miembros del Tribunal Constitucional, quienes son los que al final del día determinan, son la máxima entidad de justicia en el país. Y lo que pasa es que el Ejecutivo no deseaba que el Congreso tenga ese poder y pueda elegir de alguna manera a los miembros del tribunal. Al Congreso del Perú, al querer cambiar y elegir al nuevo Tribunal Constitucional, es cuando Vizcarra cierra el Congreso nuevamente en este proceso de lucha de poderes. Después de ingresar a esa lucha de poderes, el Congreso aún ya no tiene la mayoría, se cierra el Congreso, ingresa una nueva elección. Es un poco enredado, ¿no? Disculpen que sea así, pero así estamos ahorita. Cierra el Congreso por esta pugna de poderes y se va a nuevas elecciones. Ingresa nuevamente el Perú a unas nuevas elecciones, eligen nuevos congresistas, y estos congresistas imaginábamos todos que íbamos a estar en una situación de calma, o sea que no iba a haber entre el Ejecutivo y el Legislativo porque ya se cerró el Congreso, se fue un presidente y ingresaban nuevas personas, pero tampoco fue así, ¿no? Entonces, eso muchos analistas y muchos analistas políticos comentan que existen muchos más poderes fácticos, ¿no? Hay otros movimientos que están impulsando, tratando de expresar la economía a favor de la economía, los recursos a favor de ciertos medios y a favor de ciertos grupos de poder, para que puedan manejar muchos más sectores y reformas a favor de ciertos grupos de poder. Al existir
el Congreso, que es el legislativo con el Ejecutivo, por nuevas leyes y nuevas reformas, el Congreso ingresa nuevamente a buscar la forma en que el Ejecutivo pueda ahí encaminarse, pero aparecen nuevos procesos o por así decirlo, en donde el presidente se ve involucrado, o sea, sobre Odebrecht, sobre el lavajato, ¿no? Hay mucho sobre casos de corrupción que salieron a la luz, demasiados casos de corrupción. El presidente ya iba a ser vacado en una... Pero ese proceso se detuvo y no fue vacado y fue aceptado, pero después de eso salieron muchos más casos, o sea que muchos más casos de corrupción antes con más evidencias, cosa que el Congreso ya no veía con buenos ojos al Ejecutivo. Una vez la lucha de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Básicamente acá, para hacer para hacer un paréntesis, Richard, porque estamos teniendo algo de problemas con los audios, se está como que entrecortando cada tanto, ¿no? Básicamente por lo que estás diciendo, quienes le hicieron la guerra, por así decirlo, al propio Pedro Pablo Kuczynski y después a Vizcarra, fue la derecha, o sea, fue la derecha atacando a la derecha, si se puede decir así, no fue la izquierda más radical la que trató derecha y la derecha. Exacto, no fue la izquierda radical la que trató de entorpecer todo esto. Es para ver si vamos entendiendo bien en qué día estamos, porque como te repito, la audiencia de este canal no es en su mayoría peruana, sino venezolana. Ahora bien, el segundo que pusieron, que solamente duró una semana, el señor Manuel Merino, es que se llama, ¿qué tendencia tenía él y por qué solamente duró una semana? ¿Cuál fue la presión que hubo en su contra? Bueno, a ver, una vez que vacan a Vizcarra, entra Merino, y lo que pasa es que aquí existe ya un componente mediático. La prensa aquí está acá le decimos caviarizada, que es como de izquierda, ¿no? Ellos, si bien aceptaron la salida de Pedro Pablo Kuczynski, no aceptaron la salida de Vizcarra, y la y de las personas hizo que que saquen a Vizcarra o que lo vaquen se vea como si fuese todos los medios hablaban si existía un golpe y no generaban una confianza necesaria en la población, y la población sintió esto y salir a las calles aduciendo que era un golpe de Estado, porque muchos se hablaba golpe, y en realidad no era un golpe porque todo fue de manera legal. Claro. O sea, constitucionalistas lo aceptan así. Y es ahí en que la gente sale a la calle y no acepta a Merino porque consideraban en su gran mayoría que era ilegal, era un golpe, pero en realidad en la práctica no era así, ¿no? Pero eso es prácticamente una suerte de lucha de poderes, como digo, hay detrás mucho más componentes, gente muy interesada. Los medios de comunicación, por ejemplo, que reciben mucho dinero ahorita por parte del gobierno, y en el gobierno de Vizcarra recibe, y no les conviene, digamos, a Merino, que está en contra de Vizcarra. En cambio, el nuevo presidente, que es Francisco Sagasti, es más de la tendencia de Vizcarra. Y los medios de comunicación ya no están acusando a nadie. Entonces, uno puede suponer cosas, ¿no? En ese sentido, hay cosas mucho más fuertes detrás que solamente la gente actúa por medio de la indignación, ¿no? Por ver esta parte de inestabilidad, por los casos de corrupción. O sea, las reacciones que tienen ya no es solamente por sacar al... Muchas cosas que vienen de hace más de un año atrás. No es tanto el hecho de que salió Merino. ¿Cuántos diputados conforman el Congreso del Perú? ¿Cuántos diputados y cuáles son las tendencias? ¿Quién tiene mayoría? Bueno, son más de 200 o 115 creo, y la mayoría la tenía el FREPAP, que es, digamos, un partido que no tiene una tendencia en sí, ¿no? No tiene una tendencia, y el Partido de Alianza por el Progreso también. Partidos que tienen tendencias, son partidos que pueden ir de acuerdo a sus conveniencias, por así decirlo, ¿no? Pueden ir a la izquierda, pueden ir a la derecha. Entonces la mayoría no la tiene, no existe una mayoría total, o sea, tienen mayorías parciales. No existe un partido que tenga toda una mayoría actualmente. Y entre la derecha y la izquierda, con eso, sacando a los que van para allá y para acá, que son como bisagra o como que se intercambian, entre la derecha y la izquierda, ¿quién tiene mayoría parcial? ¿La derecha o la izquierda?
La derecha, pero no son muchos tampoco, son como 16 congresistas, o sea, no son muchos, el otro son dos, son mini grupos, no tienen una mayoría abrumadora. Y este diputado que acaban de nombrar, Son porque pequeños. entiendo que el nuevo presidente que colocaron es diputado. ¿De qué partido es y cuál es su Sí. tendencia? Ya, ese es otro detalle, es lo que decía. Él es del Partido Morado. El Partido Morado es un partido nuevo. Tiene una tendencia de centro-izquierda. Y Francisco Sagasti es de centro-izquierda también. Y mucho se le acusa de tener cercanías con la ultraizquierda. En este caso se le está acusando que haya tenido relación con movimientos terroristas. O que ha tenido, no relación, sino simpatías, ¿no? Entonces, tampoco es tanto de centro, digamos, que ahorita tenemos un gobierno remoderada. Y esa es la izquierda que yo creo que a mi juicio es de la más peligrosa, ¿no? Esa que pasa solapada, que se disfraza de moderada y termina no siendo tan moderada. Ahora Sí. bien, en el Congreso pasó algo interesante, que hubo una fórmula que sí era de extrema izquierda abiertamente, ¿no? Que fue rechazada. Porque entonces, si este señor tiene una tendencia de centroizquierda, como tú dices, y a la izquierda abiertamente sí la rechazaron, ¿cómo fueron capaces entonces de aprobar a este? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué rechazan a uno y a este sí lo aprueban? Ya. ¿Te refieres a Merino, al rechazo de Merino? No. El rechazo, al que está ahorita. hubo una fórmula en el Congreso que presentaron, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, la extrema izquierda para que lo colocaran de presidente después de que Merino renunció. Creo que era de una señora, no estoy seguro. Y esa fórmula la rechazaron. Ok. ¿Por qué si este señor es de izquierda también? ¿Por qué rechazan la otra fórmula, pero a este señor Sagasti sí lo aceptan? Lo que pasa se llama Rocío Silva Santiesteban, era la que presidía la presidencia de la mesa directiva, que iba a pasar a ser la presidenta del Congreso y automáticamente la presidenta del Perú. ¿Qué es lo que pasa? Rocío Silva no es moderada, ella sí abiertamente está a favor de movimientos de ultraderecha, ha apoyado a ex emerretistas como Lori Berenson, que han sido condenados por terrorismo, y nunca ha favorecido los movimientos de centro. O sea, era de ultraizquierda, y en el Perú existe esa sensación todavía de no querer volver a las épocas de las bombas, las épocas del enfrentamiento, de las guerras. Entonces existe todavía ese temor, por lo que el gobierno y los congresistas y la misma población estaba rechazando a una persona que te evoca ese tipo de acontecimientos, ¿no? Que te evoca casos de este señor Sagasti, que está viendo que se ve como que, bueno, es de centro izquierda, pero la gente lo ve como de centro. Eso es lo que dice la mayoría de los periódicos del Perú, que supuestamente es de centro. Él va a gobernar ¿hasta cuándo? Hay elecciones en abril del 2021, entiendo que son las elecciones. ¿Quiénes podrían ser los posibles candidatos a participar en esas elecciones? En realidad aquí las cosas pueden estar muy bien hasta un mes antes y después cambia todo. Ahorita los principales candidatos son, uno era Julio Guzmán, que era del Partido Morado, también va a postular Keiko, va a postular Hernando de Soto, ¿no? Que tiene muy buen porcentaje, también va a postular Verónica Mendoza, que es de la ultraizquierda, y está George Forsyth, claro, está George Forsyth, pero que es un alcalde que se está perfilando, pero todavía no se decide. Recién a partir del 15 de diciembre se va a saber quiénes son los candidatos definidos, porque mientras tanto no se sabe todavía. Y ya para finalizar, Richard, de esos candidatos que estás mencionando, a tu juicio, ¿cuál tiene verdadero chance en estos momentos? Yo sé que estás diciendo que es muy temprano, porque lo es. En política hay muchas cosas que pueden cambiar y el que está hoy al final de las encuestas termina liderando, ¿no? ¿Cuál de estos realmente tuviese chance en estos momentos de llegar a la presidencia del Perú? Yo diría que tres, por la tendencia del peruano, que sería Daniel Urresti, quizás Salvador, que es un actor que ha sido primer ministro también, creo, y al final podría ser George Forsyth, que sería el outsider, pero no creo, creo que más podría ser muy alto también de electores. Bueno, bastante importante. Muchas gracias, Richard, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. La verdad que muy importante conocer lo que está sucediendo en Perú actualmente. Gracias. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Bueno, teníamos a Richard, ¿cómo que? Hammer. Hammer.
Sí. ¿no? Hablándonos de la situación del Perú, lamentablemente el audio no estaba muy bueno, pero la información que está dando sí es interesante, importante para entender qué es lo que está pasando en un país donde cambian de presidente como cambiar de día, y vamos a ver si esa inestabilidad política puede calmarse un poco hasta que haya el proceso electoral en el 2021, en abril, entiendo. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duela a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.